ideas fuertes detrás del trabajo que llevamos haciendo desde aproximadamente 2 años. Uno que ya hemos visto esta mañana y es la foto que nos ha puesto Daniel con la piscina muy ilustrativa. Es decir, ante una emergencia habitacional, la solución es una vivienda con piscina y gimnasio, ¿o no? A ver, ¿qué habéis hecho? Vale. Vale, pues entonces la reflexión que tenemos es qué tipo de vivienda es la que nos podemos permitir, y esto es una provocación, para dar cabida a todos aquellos que están en la situación más desfavorable. Y no quiero utilizar la palabra vulnerable, los que me conocéis sabéis que me duele especialmente el mal uso que se hace de la palabra vulnerable. Un joven de 23 años sin trabajo no es una persona vulnerable, es un joven de 23 años sin trabajo, a no ser que tenga alguna cuestión que le haga vulnerable. Pero lo que es cierto es que hay gente que no tiene las posibilidades de comprar o de alquilar o de estar en un lugar en el que poder desarrollar su vida. Bueno, ese número, como hemos visto esta mañana, va variando. Me da igual que sean 600.000 que 1.000.000, como nos ha dicho María, que casi me caigo de la silla. Solo en la Comunidad Valenciana 120.000 viviendas, ¿no? Nos hacen falta. La realidad es que, siendo prudentes, que es lo que intentamos siempre en la cátedra, no vamos a los 248.000 nuevos hogares que dice el Instituto Nacional de Estadísticas, nos quedamos en 140. Esa es la producción que tenemos de vivienda y eso es lo que cuesta alquilar una vivienda respecto a la renta disponible, ¿no? A partir de ahí, una de las cosas que nos planteamos es, y lo hacemos en vivo en el portal, es dar datos que la gente entienda y diga, o sea, cuántos años de mi salario bruto, y ahí también introduzco del salario de la unidad familiar, no de la persona. Y lo digo porque es muy importante, porque esta generación, y no es una queja, ni estamos recriminando nada, pero es una novedad que esta generación considera una anomalía que una persona sola a los 25 años no pueda comprar una vivienda. Y eso en las generaciones anteriores no era una anomalía, era una cosa normal. Nadie se planteaba comprar una vivienda solo, sino se compraban en pareja, ¿no? Bueno, pues ¿cuál sería la media, no? Pues aquí tenemos una media de salarios brutos de esa unidad familiar destinados a comprar la vivienda y el disparate es que son esto que veis ahí, ¿no? Estamos en el tope. Eh, ¿Qué es lo sano? Lo sano es en torno de los 3,5 veces tu salario íntegro de un año, que obviamente no lo vas a utilizar para comprar la vivienda. Estamos en cifras absolutamente disparatadas. Lo hemos visto, no voy a insistir mucho en esto, pero esta es una gráfica diferente aunque se parezca a la de la oferta y la demanda. Aquí tenemos el precio de la vivienda y cómo las rentas pues no han subido ni de casualidad al mismo ritmo, sino que han subido a un ritmo bastante lamentable comparado con este, y eso está provocando que esta brecha sea inasumible, ¿no? Esto es lo que han subido las rentas y eso es lo que ha subido el precio. Bueno, pues ahí tenemos uno de los problemas fundamentales, ¿no? A partir de ahí, ¿por qué el sistema decimos que está roto? Tenemos un serio problema de planeamiento. Esta mañana todas las cosas que nos contaban tenían que ver con aumentar edificabilidad para vivienda protegida, aumentar el número de alturas, ¿no? Por ejemplo, si la vivienda era protegida, cosas que no van a afectar y sería algo interesante, porque si alguien se aventura a generar suelo, pues es una aventura que cuesta mucho tiempo, muchos años, y además pilla a contraciclos políticos, con lo cual es realmente complicado, ¿no? Eso hace que sea complejísimo. No he sabido muy bien qué cifra poner del impacto que tiene, pero bueno, un impacto brutal. El control de los precios, también se ha hablado esta mañana, la ley de la vivienda, pues ha sido nefasta y lo intuíamos todo el sector y lo avisamos todo el sector. Y aquí tuvimos a la directora general de la vivienda del ministerio hace 2 años o 3 años, creo recordar, y se lo dijimos. Y bueno, pues ahí sigue la ley de la vivienda. Ese control de precio ha hecho que desaparezca el 30% de la vivienda del alquiler. Y luego estamos haciendo unas viviendas protegidas que también provocando, decimos que es una vivienda de lujo topada. Es una vivienda que tiene la misma calidad de la del lado. Tenemos un promotor conocido de aquí que está en una zona de acá, no puedo decir más detalles porque si no le ponemos todos ojos y cara, que tiene dos edificios, uno protegido y uno libre, son exactamente iguales y ha tenido que parar rápidamente de vender el protegido porque si no, no vende el libre, porque son iguales y ese es el problema que tenemos. Los estándares son los mismos, los parkings, necesidad de parking también. Entonces yo creo que tenemos que empezar a plantear ese detalle, esa cuestión. O sea, ¿qué tipo de vivienda podemos construir para dar solución a esto? Ahí vemos el ratio de esfuerzo en alquiler de España comparado con el resto de países.
Nos pasan dos cosas. La vivienda está más cara y cobramos menos, con lo cual las dos cosas son, son perversas si las unimos, ¿no? Últimamente, si vas por Europa, cuando salíamos por el resto de Europa, íbamos con la boina ajustada y decíamos qué caro es todo, ¿no? Qué caro es comer, qué caros son los hoteles. Hoy en día es más caro un hotel en Madrid y es más caro comer en Barcelona que hacerlo en cualquier ciudad europea. Incluso me atrevería a decir que Milán o París, que eran las más exclusivas. Y esto es una barbaridad. Esto es lo que pagan en alquiler en Europa, el 20% de tu renta disponible. Muy asumible. En España, pues estos datos que además no son reales porque no los pueden comprar la gente que lo necesita más, ¿no? Una lección es que aprendemos de Hispanoamérica. Yo tengo la fortuna de compartir parte de mi tiempo con, con amigos hispanoamericanos, algunos de ellos por ahí, mis queridos alumnos de los másteres. Y eso me ha hecho acercarme mucho más de lo que ya me gustaba. Todos los años intento ir una vez para estar muy cerca de lo que está haciendo cada uno de ellos. Y en algunos congresos de estos habéis visto que hemos traído incluso las propuestas que se hacen en cada país. No traemos más, lo tenemos todo grabado y en la hemeroteca está, pero allí han tenido este mismo problema que tenemos nosotros, de gente que iba del campo y tenía que ir a la ciudad y había que darle un lugar, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienen todas estas series de solo metros cuadrados y toda una disposición de cómo poder acceder a esas viviendas. Es cosas súper imaginativas y copiables. Tenemos que aprender de Hispanoamérica. Hay que copiar determinadas cosas, una vivienda que pueda ser escalable en el tiempo y cuando la familia tiene más dinero puede hacerla más grande, puede equiparla más, ¿no? Todo eso se puede hacer como arquitectónicamente. Bueno, pues con esos tamaños no tienen nada que ver con en España. 90 metros, venga, como unos campeones. 90 metros útiles, ¿no? Son 120 metros cuadrados construidos con comunes, ¿no? Y aquí llegamos a la propuesta, ¿no? ¿Qué hacemos? Superficie útil. Una superficie útil de 90 metros a 2.400 euros. Pues luego lo veremos porque tenemos otra comunicación luego más tarde en la que lo que hacemos es un análisis de si a 2.400 euros es viable o no construir vivienda protegida y venderla. Vicente, claramente no. Entonces, bueno, pues luego lo veremos, ¿no? Aquí lo que planteamos es que vayamos a viviendas más pequeñas. Nosotros a mí cuando la consellería me enseñó el borrador de la ley y hablaban de 60 metros, yo dije, wow, qué chulo. Pero pensaba que eran construidos con elementos comunes. Entonces cuando les enseñé al director general una vivienda de las que hacemos en el despacho, y decía, uff, esa vivienda está muy bien. Digo, pues tiene 55 metros cuadrados construidos con comunes, ¿no? Bien. Bueno, pues iríamos a eso. Luego el aparcamiento. O sea, que no, que alguien que su alternativa es vivir en la calle o en una chabola o en una habitación compartida no necesita una plaza de garaje. Y hacer una plaza de garaje entre medianeras con muros pantalla es un coste salvaje. Eso habría que quitarlo. Los acabados tendremos que darle una pensada, pero solo por decir eso, el titular de Levante de la semana pasada fue que la Politécnica aboga por bajar la calidad de las viviendas protegidas. No, abogamos por esto. Pero ¿hace falta aerotermia en todas las viviendas? ¿Hace falta un cuarto de basuras? ¿Hace falta un cuarto de bicicletas? No, entiendo que no. La tramitación, declaración responsable. Olvidémonos de los plazos. Una declaración responsable para hacer vivienda protegida. Ya bastante, ¿no? Pasa por la calificación. Costes. Bajaríamos a estos costes. Ese es mi objetivo, llegar a un coste de 900 euros. Ya no digo 800, 900. Y para eso hay que pelar mucho al proyecto. Y hay que quitar cosas que sobren, sin quitarle la calidad percibida del que está viviendo. Y con eso nos vamos a meter en un esfuerzo familiar, insisto en eso, de pareja, que nos vamos a estas. Si no, no vamos a llegar de ninguna manera, ¿no? Bueno, si quitamos todo eso, aquí vamos teniendo mm, porcentajes, porque al final la gente compra por precio. Lo hemos visto esta mañana en Fotocasa, ¿no? Decía, la primera barrera de entrada, ¿cuál es el precio? No mira si tienes 90 metros o tienes 60 metros, ¿no? No, miran el precio. Vamos a ir a viviendas que sean más pequeñas, suficientemente para una vivienda para dos personas, pues con dos dormitorios, dos baños, una cocina y un salón. Para una etapa de tu vida está muy bien. Y con eso vamos a conseguir que además de quitarle todo esto, podamos bajar hasta un 40% el coste, ¿no? Si hacemos eso, pues tendremos una posibilidad. Habría que entrarle al código técnico. No sé cómo decir esto y lo estamos grabando, pero habrá que entrar. Porque es que, insisto, vamos a mirarnos en Hispanoamérica, ¿no? En lo que se está haciendo allí. Y son gente que vive en unas casas que cuando entras a verlas dices, oye, están bien. Claro, no son nuestros Maseratis a precio de Skoda. ¿Qué hacemos aquí, no?
Por lo tanto, el objetivo sería este, el objetivo sería llegar a un nivel de renta que la gente pudiera entrar a vivir ahí y poder construir. El objetivo nuestro como cátedra es conseguir que nuestros políticos lo entiendan. Que si no, como habéis visto esta mañana, tenemos un monstruo que no tenemos. Bueno, algunos percibimos la magnitud, ¿no? Pero esta mañana, si oíais a María Matos, oíais a Daniel del Pozo, asusta. Asusta porque el flujo migratorio va a seguir viniendo y la alternativa no existe. Por tanto, ¿qué haremos, no? Pues hay que construir de otra manera. Lo primero, no controlar precios, no sirve para nada. Hay que hacer diseños eficientes, con todo lo que hemos comentado. El tema de la electrificación, aparte de lo que nos ha contado magistralmente María Jesús esta mañana, ¿por qué un promotor le tiene que pagar a una compañía privada un centro de transformación? Eso cuando era hidroeléctrica, ¿no? La compañía nacional, pero ahora mismo no tiene mucho sentido. La fiscalidad, el IVA, cero, por supuesto. También lo ha dicho directamente Miquel Echavarren. Estamos diciendo desde el principio. Vamos a quitar todos los impuestos. No podemos declarar vulnerable algo a alguien y decirle, y ahora dame el 10% de la vivienda en IVA, ¿no? Y luego, pues, lanzarnos en declaración responsable, suelo público, en derecho de superficie, el dotacional, pero cuidado con eso. El dotacional hay que tocarlo con mucho cuidado porque si estamos haciendo más viviendas más pequeñas, cabe más gente. Por tanto, hay que tener un poco de cuidado en que no nos quedemos con los estándares por abajo. Muy bien de tiempo, ahí. Estamos ahí. Bueno,